¿Se acuerdan que en una época estaba de moda hacer estas páginas de fans en Facebook en donde la gente hacía páginas de cualquier cosa? Hacían páginas, la realidad es que se podían hacer páginas desde temas hasta personas, hasta famosos, instituciones académicas, instituciones empresariales. Se podía hacer de cualquier cosa que uno se imaginara, se podía hacer una página de fans de Facebook. Y el caso que les voy a contar hoy trata justamente de estas páginas de fans, pero obviamente lo que se decidió en el caso no se limita a las páginas de fans. La realidad es que es aplicable a un montón de cosas que siguen de moda, no como las páginas de fans que siguen existiendo, pero pasaron un poco de moda porque Facebook pasó un poco de moda, pero siguen existiendo estructuras similares en todo Internet y que mucha gente sigue usando a diario. Resulta que en noviembre de 2011, la Autoridad Alemana de Protección de Datos Personales de uno de los 16 estados federados de Alemania obligó a una academia de negocios que se llama Wirtschaftsakademie a que cerrara su página de fans de Facebook por violar la normativa europea y alemana en materia de protección de datos personales. Esta prohibición fue impuesta aduciendo que ni Facebook ni Wirtschaftsakademie avisaban a las personas que ingresaban a las páginas de fans, a la página de fans de esta organización de negocios, que cuando ingresaban se implantaban o se recogían cookies que a su vez eran datos personales, pero que por otro lado ayudaban a procesar un montón de datos personales para la página de fans. Es interesante porque habla un poco de la responsabilidad que tenemos todos nosotros cuando creamos o co-creamos con estas grandes plataformas tecnológicas y utilizamos sus recursos para fines propios. Pero para que puedas entender qué pasó en este caso, primero es necesario que se entienda qué son las cookies, porque la realidad es que todo el caso gira en torno a las cookies. Cuando un desarrollador hace una aplicación o un sitio web, lo que hace a grandes rasgos es cargar toda la información que necesita para armar ese sitio web o esa aplicación en el servidor de forma estructurada. Es como si dejase en el servidor un conjunto de Legos con todas las instrucciones para armar esos Legos. Y quien tiene la tarea de armar la forma final de estos Legos es el navegador en base a las instrucciones que el propio desarrollador deja también en el servidor. Para esto, una vez que tiene las instrucciones, el navegador lo que hace es ir pidiendo de a uno los elementos que necesita al servidor para ir armando el sitio web o la aplicación. Y cada vez que el navegador necesita un Lego para ir armando las piezas, lo que hace es comunicarse con el servidor y pedirle que le mande esa pieza para que la pueda armar. El flujo básico entonces consiste en un pedir constantemente o mandar elementos en una comunicación entre el navegador y el servidor, en donde se están comunicando constantemente o bien para mandar cosas que puede llegar a pedir el servidor, pero en general el flujo básico es el navegador reconstruyendo todo, pidiéndole todos estos recursos al servidor. Pero hay un problema fundamental, que es un problema para algunas cosas, que es que básicamente el servidor tiene amnesia. Es decir, el servidor simplemente sirve las cosas que el navegador le pide y que fueron cargadas por el desarrollador en el servidor, pero lo que no tiene es la dirección del navegador desde el cual se está pidiendo toda esta información. En ese sentido tiene amnesia, no recuerda, no sabe, no puede reconstruir desde qué navegador se le están pidiendo todos estos recursos. Y para muchas cosas la IP no es suficiente para identificar
desde dónde se están pidiendo las cosas. Se necesita hacer como una identificación más fina, que es una identificación del navegador que está pidiendo las cosas, porque imagínate que el navegador ya identifica a nivel mucho más fino que la IP, porque la IP puede ser una sola IP usada por un montón de computadoras. Y para solucionar este problema de que el servidor no sabe desde qué navegador se le están pidiendo las cosas, entran en juego las cookies. Básicamente, el desarrollador lo que hace es configurar el servidor del sitio web o la aplicación que estás usando para que en determinados momentos, por ejemplo, cuando ingresás al sitio web, el servidor genere un mensaje que va a enviar al navegador y le ordena además que ese mensaje lo mande con cada una de las comunicaciones que el navegador envía al servidor. Por ejemplo, el mensaje puede ser hola. Entonces, cada vez que el navegador le pide recursos al servidor, le va a enviar ese mensajito de forma adjunta con el pedido del recurso. A mí me parece bastante didáctico pensar en la cookie como una especie de paloma mensajera que viaja con cada uno de los recursos que pide el navegador al servidor. La paloma mensajera tiene un mensaje que lleva y el mensaje puede ser cualquier cosa que entre en la cookie, porque las cookies son relativamente chicas en espacio, pero lo importante, el concepto central es que se envía siempre el mismo mensaje como si fuese una señal al servidor por cada cosa que el navegador le pide al servidor para ir reconstruyendo, armando o haciendo que funcione eso que querés usar vos, que es el sitio web o la aplicación. La realidad es que hay distintos tipos de cookies dependiendo un poco del fin para el que se usan, pero no vamos a entrar en detalles técnicos acá. Hay cookies para mantener las sesiones, cookies que tienen que ver con las configuraciones. Acá las cookies que nos van a importar son un tipo específico de cookies, que son las de analíticas y publicidad, que sirven básicamente para hacer un perfilado de tus preferencias y gustos a la hora de consumir. Entonces, ¿qué se ponen en las cookies en general? Se ponen un código único de identificación que sirve para identificar tu navegador. Entonces, imagínate que el servidor no sabe qué navegador le está pidiendo los recursos, pero una vez que se implanta una cookie, por ejemplo, un código único que representa solo a ese navegador de todos los navegadores del mundo, de todas las computadoras, y imagínate que cada vez que se pide algo, viaja la paloma mensajera con ese mensaje diciendo, este es el código. Entonces, obviamente, asociando ese código a todo lo que se hizo, porque el código viaja con cada una de las cosas que se hacen, se puede identificar todo lo que hizo ese navegador en una sesión de Internet. Pero las cookies no sirven solamente para ir rastreando lo que vas haciendo dentro de un sitio, sirve para rastrear lo que haces entre páginas también, por recursos de una página embebidos en otra. Con relación a los hechos del caso, tendríamos que empezar por decir que las fan pages de Facebook, las páginas de fan, muestran estadísticas que se llaman Facebook Insights, que lo que hacen es agregar datos estadísticos sobre las personas que visitan la página de fans y que son herramientas que puede utilizar el creador de la página para identificar distintas características del público que ingresa y así pueda adecuar su contenido de acuerdo a lo que crea conveniente con esa información. Para esto, Facebook solicitaba el consentimiento de quien creaba la página de fans y le informaba sobre una suerte de política de cookies, porque estos Facebook Insights se hacían a partir de las cookies que recababa Facebook. Pero incluso aunque Facebook comunicara esto al creador de la página mediante esta suerte de contrato de adhesión, la realidad es que ni Facebook, ni mucho menos el creador de la página, le avisaban a quien ingresaba a las
fanpages estas que se estaban recabando cookies para alimentar estas estadísticas o estas analíticas que usaba el creador de la página. Es decir, para unirlo con lo anterior que veníamos hablando, cada vez que alguien ingresaba a la página de fan, si era la primera vez que ingresaba, Facebook creaba una cookie, un código que implantaba durante 2 años en el navegador de la persona que ingresaba a la página y gracias a esa cookie podía armar una suerte de perfil de quien usaba el navegador, digamos, qué es lo que hacía en esa página, pero también qué páginas visitaba que utilizaran recursos embebidos de Facebook. Y con esa información armaba las estadísticas que pasaba de forma anónima a los creadores de las páginas. Por ejemplo, las personas que visitan tu sitio están entre esta y esta edad, tienen estos gustos. La Agencia Alemana de Protección de Datos Personales entonces identifica esto e intima a Wirtschaftsakademie a que cierre su página de Facebook por su fanpage en Facebook por no informar de la existencia de todas estas cookies a las personas que visitaban sus páginas. Como Wirtschaftsakademie no acepta esta imposición por parte de la autoridad alemana, todo esto llega a juicio a Alemania, a un fuero que se llama contencioso administrativo, que es un fuero que básicamente trata las controversias que tienen las personas con el Estado. Ahora, ¿cómo se defiende Wirtschaftsakademie de estas acusaciones por parte de la agencia de control alemana, tanto frente a la agencia como luego en la justicia alemana? Acá se empieza a discutir en torno a una definición legal que es responsable de tratamiento, que voy a dejar la definición por acá, que básicamente alude a la persona que define los fines y los medios del tratamiento. Es decir, el tratamiento es básicamente el conjunto de actividades, desde la recopilación hasta todo lo que se hace posteriormente con los datos personales, y quien es responsable de tratamiento, quien la ley asigna como cabeza, como quien debe asumir todo el conjunto de obligaciones respecto a el tratamiento de esos datos, es quien define los medios y los fines para los que se tratan esos datos. Entonces, obviamente, la defensa principal de Wirtschaftsakademie, como se imaginarán, le dijo a los jueces y a la Agencia de Protección de Datos de Alemania, le dijo, miren, yo acá no soy responsable de tratamiento, en tanto yo no definí ni los medios ni los fines del tratamiento. Quien definió acá los fines y los medios es Facebook, no yo. Yo simplemente estoy usando estas estadísticas, pero yo no traté los datos personales de todas estas personas. Yo no implanté cookies, yo no agarré los datos personales de todas esas personas a partir de la cookie, no los interrelacioné con todo lo que hicieron, yo no definí para qué se hacía esto, yo no hice nada de todo esto. A mí todo esto me es ajeno, no tengo nada que ver. Contra quien tienen que ir es contra Facebook, no contra mí. Lo que dijo Wirtschaftsakademie también fue, miren, Facebook tampoco entra en la figura de mi encargado de tratamiento, o sea, que yo mandé a Facebook a que hiciera todo esto. Lo que dijo es, el tratamiento de todos estos datos no está siendo realizado ni bajo mi control, ni yo tampoco puedo influir en cómo Facebook define y trata todos estos datos. No tengo idea, de hecho, no sé ni cómo funciona por detrás todo este tratamiento. El Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de Alemania lo que dijo es, le dio la razón a Wirtschaftsakademie, le dijo, acá quien define los fines y los medios es Facebook, no es esta organización alemana que simplemente se sirve de estas estadísticas para mejorar sus servicios, digamos, el contenido que publica en las páginas de fans, pero de ninguna manera hay un tratamiento acá por parte de la
Academia de Educación de Negocios. Y todo esto cuando llega al Tribunal Supremo en lo contencioso administrativo de Alemania, que sería como la última instancia antes del Tribunal de la Unión Europea, lo que hace es ratificar un poco esto de que Wirtschaftsakademie no era responsable de tratamiento, estimaba que no era responsable de tratamiento por las mismas razones que lo estimaba el Tribunal Supremo, digamos, no encuadraba dentro de la definición, pero sin embargo este tribunal dice que tiene dudas frente a toda esta cuestión. No está seguro por algunas cosas que no voy a reproducir para que no sea demasiado largo, pero finalmente manda todo el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda delimitar el alcance de esta figura de responsable de tratamiento, de figuras intermedias, es decir, ¿puede una persona no ser responsable de tratamiento y ser responsable igual? Se preguntaba el Tribunal Supremo de Alemania. ¿Y qué dijo finalmente el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea? El Tribunal Europeo Bueno, ¿y qué dijo finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? En primer lugar dijo, ciertamente en este caso Facebook es quien determina principalmente los fines y los medios del tratamiento de todos estos datos personales de las páginas de fans. Eso es algo innegable y es la base desde la que tenemos que partir. Pero luego dice que si miramos la definición de responsable de tratamiento, esta dice que responsable es quien determina los fines y los medios solo o conjuntamente con otro. Es decir, no es necesario que haya un solo responsable de tratamiento. Puede haber varios. Pone de resalto también el tribunal que Wirtschaftsakademie había aceptado la política de cookies de Facebook. Otra cosa que menciona, que es bastante importante, es que en definitiva Facebook puede implantar o recoger cookies y con eso hacer todo el tratamiento de datos personales que hace por las cookies estas en los casos en los que las personas visitaban Wirtschaftsakademie gracias a que esta academia de negocios había creado la fanpage. Es decir, no podría haberlo hecho si no fuese porque esta academia de negocios que la creó. Pero además, después de decir estas dos cosas, que se imaginarán para dónde viene un poco la mano, el tribunal dice algo que es la clave jurídica del caso, que es, en definitiva, Wirtschaftsakademie, que dice que no tiene nada que ver con todo esto, que es solamente Facebook y que simplemente miraba los parámetros, las estadísticas, es quien determina los parámetros de las estadísticas. Es decir, aunque estos datos no fuesen personales, los de la estadística, porque Wirtschaftsakademie simplemente tenía números de información agregada de personas que eran completamente anónimas. El tribunal dice que ciertamente al configurar los parámetros de estas estadísticas, sí coparticipó en alguna medida en la determinación de los fines de estas estadísticas. Y justamente esa configuración influía en la forma en la que Facebook trataba los datos para devolverle estadísticas que se ajustaran a las preferencias de Wirtschaftsakademie. Y acá el tribunal dice algo como bastante explícito, que es el administrador de la página de fans puede solicitar información en materia de situación sentimental, profesión, información sobre el estilo de vida, compras, las categorías de productos o servicios que más les interesan, datos geográficos. Y acá el tribunal es bastante explícito y, desde mi punto de vista, lapidario en un buen sentido, porque dice, el administrador puede, gracias a filtros que Facebook pone a su disposición, definir los criterios a partir de los cuales deben elaborarse esas estadísticas e incluso designar las categorías de personas cuyos datos personales serán objeto de explotación por parte de Facebook. Por consiguiente, el administrador de una página de fans alojada en Facebook contribuye al tratamiento de los datos personales de los visitantes de su página.
En otras palabras, si el administrador de la página de fans no le hubiese solicitado a Facebook el tratamiento de determinadas tendencias, entonces Facebook no hubiese tratado esas tendencias específicamente para brindárselas a el administrador de la página de fans. Incluso el tribunal dice que la responsabilidad es aún más grave de quienes crean estas páginas de fans, porque las páginas de fans se encuentran disponibles incluso si no tenés cuenta de Facebook. Entonces, en base a estas razones es que el tribunal dice, quien crea una página de fans, configura todos sus parámetros, se beneficia de esto, no puede alegar que no tiene nada que ver en el tratamiento de todos estos datos. Y por eso, obviamente, es corresponsable con Facebook. Y luego dice algo que era algo que todos los que leímos la sentencia alguna vez estábamos esperando un poco leer, porque era como, bueno, tiene que aclarar esto el tribunal y finalmente lo aclara, que la responsabilidad no es la misma de Facebook que de alguien que hace una página de fans. Es decir, la responsabilidad conjunta no implica una responsabilidad equivalente. Así que vemos que el caso es súper interesante en lo que tiene que ver con la responsabilidad de las grandes plataformas en conjunto con la responsabilidad de quienes utilizan servicios de esas grandes plataformas para sus propios fines. Si bien la realidad es que Facebook ha caído un poco en desuso, especialmente en poblaciones dentro de determinados rangos etarios, no es menos cierto que este esquema de coparticipación entre los usuarios de determinadas plataformas tecnológicas y las plataformas tecnológicas existe no solamente en Facebook y en las páginas de fans de Facebook, existe en un montón de plataformas que son usadas masivamente hoy en día y no hay que ir demasiado lejos. Incluso si te lo pones a pensar, plataformas como la que te está permitiendo ver este video, si llegaste hasta acá, utilizan cookies que sirven para brindar servicios de analítica a quienes crean contenido en esta plataforma. Y creo que algo central que muestra esta sentencia es un mensaje que es hasta algo incómodo, que es la necesidad de hacernos corresponsables también del uso masivo de estas herramientas de rastreo y de perfilado. Es decir, si usás las herramientas de la máquina de perfilado para tus propios fines, entonces no sos un tercero inocente que no hace nada, sos parte de la maquinaria del tratamiento de datos. Muchas veces parecería ser que las grandes tecnológicas son las culpables de hacer un tratamiento masivo y perfilado masivo de las personas, pero la realidad es que gran parte de todo eso es contribución de los usuarios que lo hacen para sus propios fines. En definitiva, el manejo por parte de otros de datos personales para nuestros propios fines muchas veces nos da poder a nosotros mismos, incluso que aunque no seamos nosotros quienes estamos haciendo el tratamiento de esos datos personales. Y el mensaje jurídico es clarísimo en este punto. Si usás ese poder, también te toca asumir parte de la responsabilidad. Y acuérdense siempre que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Espero que les haya servido de algo este video y nos vemos en el próximo.